analizar las galaxias. Pueden observar en pantalla el enunciado del ejemplo. Notarán que dice que el doctor Isaac Simova pues, está interesado en determinar si es colonizable o no un planeta. Y para ello necesita conocer si pueden ver una misión de colonización de acuerdo a varios parámetros y datos que son capturados por unas sondas no tripuladas. Las sondas han explorado planetas en al menos 4 sistemas solares en la vecindad habitante de la galaxia con los siguientes datos. Se puede observar en pantalla que aparece el código de las estrellas. Hay 4 estrellas que corresponden a 4 sistemas solares. De igual manera, nos muestra cuál es la distancia que hay en años luz de ese sistema solar con respecto a la Tierra. Y nos dice el tipo estelar, cómo se ha definido con respecto al código de la estrella y al sistema solar. Para los planetas estudiados en cada sistema solar se tienen en cuenta también la presencia de oxígeno en la atmósfera del planeta, la distancia a la estrella que orbita y se le asigna un puntaje de la siguiente forma. Puntaje que orbita estrellas de tipo estelar G reciben 100 puntos. Note que cualquier planeta que esté en tipo estelar G, es decir, que corresponde al código de estrella TC, si tenemos el código de estrella TC, pues reconocemos que hay planetas que estarían en el tipo estelar G y por tanto reciben 100 puntos por pertenecer a ese código de estrella. Planetas que orbitan estrellas de tipo estelar K o M reciben solo 50 puntos, es decir, todos los planetas que tengan una órbita o que orbiten estrellas, por ejemplo, la estrella K442 o la estrella G667 o K23, ellos serán de tipo estelar K o M, podrán recibir 50 puntos como tal. Si, por otro lado, si la distancia de la Tierra es mayor a 10 años luz, se quita un punto por cada año luz de distancia adicional. Es decir, ustedes pueden observar en esta columna la distancia en años luz que hay. Por ejemplo, si la distancia de años luz es 1206, 1206 es superior a 10. Es decir, si la distancia a la Tierra, distancia estrella, por ejemplo, es mayor que 10, lo que se debe hacer entonces es hacer que el puntaje se disminuya. Es decir, el puntaje debe ser igual a, al puntaje, lo que tiene guardado, menos la cantidad de elementos que se encuentran en segunda diferencia de información, es decir, menos 2106. Y a este 2106 le restaríamos 10. Es decir, recuerde que nos dice que se resta un punto por cada años luz que se encuentren por encima de 10. Y ese resultado pues se va a sumar o a restar, en este caso a restar con respecto al puntaje que pueda tener almacenado esa estrella. De esta forma podemos nosotros determinar cómo podemos aplicar calcular el puntaje. Debemos tener presente que el puntaje puede ser variado, aumentado o disminuido dependiendo de las condiciones que se presenten con respecto a la tabla, como lo menciona aquí estos puntos para dar la puntuación como tal. Debemos tener presente también que si queremos calcular un puntaje, pues este puntaje va a almacenar la información o conservar la información de lo que se afecte con respecto a los diferentes elementos, si está en tipo estelar G, K o M, si tiene una distancia superior en años luz con respecto a la Tierra superior a 10, entonces el puntaje debe ser igual a lo que se tiene, que inicialmente debería ser un valor de 0, más lo que se suma con respecto a los puntos que establece. Por ejemplo, si está la estrella en órbita de tipo estelar G, recibiría 100 puntos, entonces se recibiría 100 puntos. Es importante tener presente que incluimos 2 veces la palabra puntaje. Esto nos permite a nosotros poder ir almacenando la información de lo que va adquiriendo el puntaje. Es decir, inicialmente nuestro puntaje vale 0, ¿sí? Y de esta manera, al valer 0, pues nosotros debemos tener conciencia que el puntaje puede aumentar o puede disminuir.
Por ejemplo, si estamos en una órbita estelar tipo G, entonces el puntaje ya subiría, pasaría de 0 a 100, ¿sí? Entonces, para pasar de 0 a 100, ¿qué operación se hizo? Pues la operación que se hizo es tomar el valor de 0 que tenía, ¿sí? Y sumarle 100 como tal. De esta manera, entonces, podemos darnos cuenta que pasamos de 0 a 100 porque se hizo o se llevó a cabo una operación de suma, para tenerlo presente. ¿Qué otra condición establece el sistema o las condiciones del enunciado? Nos dice que, por ejemplo, si la presencia de oxígeno en el planeta, es decir, si el oxígeno tiene, si el planeta tiene oxígeno, entonces lo que debemos hacer es aumentar 100 puntos. ¿Cómo podemos aumentar 100 puntos? Pues si ya teníamos 100, el puntaje nos va a pasar a 200. ¿Qué operación se hizo? La operación que se hizo fue pasar de 100 a 200, que teníamos 100, lo que hicimos fue aumentarle otros 100. De esta manera, ¿qué podemos observar? Que podemos construir una expresión o hacer cambios o sustituciones. Por ejemplo, si observamos la segunda línea que usted ve resaltada en fondo azul, se puede apreciar que el 0 está en la línea inmediatamente anterior. Es decir, pudiéramos nosotros decir que ya no es 0, sino que es puntaje. De esta manera, el computador que haría sustituiría puntaje por el valor que tiene aquí inicialmente, que es 0, y procedería a sumarle 100 puntos, dándonos, por tanto, 100 puntos de puntaje para ese momento si corresponde tipo estelar G, por ejemplo. Si además encontramos que el planeta sí tiene oxígeno, entonces importante es tener presente que teníamos previamente 100 puntos y más otros 100 nos da 200. Pero básicamente, ¿qué operación se hizo? Se hizo una operación de suma. Los 100 puntos que teníamos antes más los 100 puntos que tenemos en este momento por contener oxígeno del planeta. Pero si nosotros podemos observar la línea que está inmediatamente anterior, es decir, si usted puede observar lo que está subrayado en fondo azul, nos damos cuenta que al realizar la operación puntaje más 100, matemáticamente nos da 100 porque previamente teníamos un 0. ¿Eso qué significa? Que 100 es el valor de puntaje. Si aplicamos sustitución, lo que podemos hacer es retirar el 100 y colocar puntaje. De esta manera, entonces, nos podemos dar cuenta que podemos obtener una expresión general donde lo que podemos apreciar es que va a cambiar según los elementos que nos tome, si estamos en una órbita estelar, si tenemos oxígeno o hay oxígeno en el planeta, si la distancia en años luz es mayor o menor. Y en ese caso tendríamos una operación que nos permita a nosotros trabajar de esa manera. En forma general, entonces, a este tipo de expresiones, la que ustedes subrayan o resaltan en fondo azul, se le conoce como tipo de instrucciones o expresiones de acumulador. Es decir, nos permite ir almacenando continuamente a través de una operación de suma o resta, nos permite almacenar la información. ¿Cómo podemos ver la analogía de esta información con respecto a la vida real? Pues, por ejemplo, podemos apreciar una situación similar cuando hablamos de los bancos. ¿Sí? En los bancos nosotros podemos observar que cuando se abre una cuenta, se tiene un saldo cero en ese momento en que se abre la cuenta. ¿Sí? Y cuando ya se apertura, por ejemplo, un servicio como cuenta de ahorros, se deposita un dinero, por ejemplo, se deposita 100.000 pesos. Entonces ya la cuenta no va a tener 0 pesos, sino que va a tener 100.000 pesos. Y en ese orden de ideas, la operación que se hizo fue los 0 que tenía más los 100.000 pesos que acaban de ingresar. Esto que indica que nuestro saldo entonces nos va a dar, como resultado, nos va a dar 100.000 pesos. De esta manera, entonces, si el día de mañana se acerca alguien a un cajero, por ejemplo, y deposita, si en la oficina del banco y deposita 200.000 pesos, entonces matemáticamente podemos decir que lo que tiene almacenado ya no son 100.000, sino 300.000 porque llevó a cabo una operación. Lo que tenía que era 100.000 más lo que acaba de depositar, que son 200.000. De esta manera, entonces, el banco nos permite reconocer que la ecuación que se está llevando a cabo es una operación de suma
que con cariño se llaman el banco de depósito o consignación, y el resultado que nos daría sería 300.000 pesos, ¿sí? Como tal en el proceso de esa consignación. Si nuevamente, por ejemplo, un mes después la persona se acerca al banco y hace un depósito de 500.000 pesos, pues matemáticamente nos daría 800.000. ¿Cómo fue la operación? Pues fue llevar a cabo 300.000 más eh, los 500.000 que va a depositar. De esta manera, entonces, reconocemos que nos da 800.000 pesos la operación correspondiente a la suma de lo que teníamos antes, teniendo presente lo que estamos depositando. Si observamos estas expresiones que ustedes resaltaban en fondo azul, ¿sí? Y nos damos cuenta que podemos hacer una sustitución, podríamos empezar con la que está en fondo azul en este momento, reconociendo que el saldo al comienzo valía 0. Entonces podemos reemplazar este 0 por la palabra saldo y de esa manera nos sigue cumpliendo la expresión matemática obteniendo los mismos 100.000 pesos. Si observamos la expresión que ustedes resaltaban en fondo azul, podemos darnos cuenta que la línea inmediatamente entera nos muestra que el saldo dio 100.000, es decir, podemos reemplazar este 100.000 nuevamente por la palabra saldo. Y lo propio podemos hacer con el 300.000. Usted puede darse cuenta entonces que podemos obtener una expresión general para obtener el saldo, y esa expresión general nos daría que es igual a saldo más el depósito. Esta sería entonces una expresión general para poder reconocer cuánto es o la forma en que va aumentando nuestro dinero que se va ahorrando en la cuenta. Aquí no estamos teniendo presente los intereses, pero nos permite reconocer eso. Si colocamos una operación de resta, es decir, si colocamos saldo menos, si colocamos el símbolo menos, estamos diciendo que estamos retirando de la cuenta, entonces por eso se llama saldo menos retiro. Entonces, estas expresiones nos sirven a nosotros para reconocer cómo podemos trabajar con nuestro ejercicio, teniendo presente que aumentamos puntajes si cumplimos con las condiciones que se establecen aquí. Disminuimos el valor del porcentaje, por ejemplo, con esta condición con respecto a los años luz de distancia. Como ustedes pueden observar, aquí tendríamos una operación de sustracción. Estamos reduciendo el valor del puntaje por la diferencia que hay entre los años luz de ese sistema solar, de ese código, de esa estrella con respecto a al planeta Tierra. Sí, dando cumplimiento a esta condición. Y aumentamos 100 puntos si, por ejemplo, nosotros tenemos el planeta tiene oxígeno. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros representar si el planeta tiene oxígeno? Pues básicamente lo que podemos nosotros decir es por medio de una estructura de selección, decir, si hay oxígeno, ¿sí? Si hay oxígeno, entonces lo que podemos hacer es decir, puntaje debe ser igual al puntaje que se tenía ganado o el valor que había antes más 100 puntos. Tenemos presente que al colocar entre paréntesis hay oxígeno, pues debemos garantizar que esa variable sea booleana, es decir, sea verdadero o falso. Pero también podemos utilizar otra forma, podemos decirle al computador que muestre en pantalla un mensaje que diga, el planeta tiene oxígeno, 1 para sí, 2 para no. En ese punto de vista, si lo tomamos de esa forma, entonces podemos colocar oxígeno es igual a 1. Entonces, si es igual a 1, significa que sí hay oxígeno y aplicaríamos la misma expresión para resolver el ejercicio. Y terminaríamos con un fin sí para tener en cuenta esa condición. Pero además nos dice que se otorga 20 puntos adicionales, es decir, sumamos 20 puntos siempre y cuando se cumpla con otro criterio. Ese otro criterio es que la estrella esté en la distancia del planeta, su estrella está entre 0.4 y 1.0 unidades astronómicas, la distancia de la Tierra al Sol. ¿Cómo podemos representar eso? Pues también con una estructura de selección, es decir, podemos decirle si distancia al planeta, por ejemplo, ¿sí? Está entre 0.4 y 0.1. ¿Cómo podemos decir eso? Por ejemplo, mayor o igual 0.4 y distancia
eh, planeta al planeta es menor o igual a 1.0. Entonces, desde este punto de vista ya estamos teniendo presente el rango, la cantidad o los valores posibles que nos permiten dar cumplimiento a lo que establece la condición. En este orden de ideas lo que haríamos es colocar puntaje, debe ser igual a puntaje, más los 20 puntos que mencionan que son 20 puntos adicionales. De esta manera, entonces, podríamos nosotros tener presente una expresión similar para poder resolver nuestro problema, teniendo una variable donde se pueda guardar esa distancia del planeta como tal, para tenerlo presente. De otro lado, también debemos tener presente que el enunciado nos menciona que si tenemos un puntaje mayor o igual a 150 puntos, entonces podemos nosotros lograr decir que sí hay forma de enviar una misión para colonizar ese planeta, ¿sí? Sí es seguro. En caso contrario, decir menor a 150, pues entonces un mensaje que nos diga que es riesgoso llevar a cabo la colonización. ¿Qué notamos también? Que resaltado en columna negrilla nos dicen qué datos debemos pedir. Debemos pedir el código de la estrella, mire la columna, código de la estrella. Al reconocer el código de la estrella, nosotros ya sabemos cuáles son los datos del sistema solar, la distancia de la Tierra en años luz y el tipo estelar. ¿Qué otro dato podemos pedir? La presencia de oxígeno en el planeta y la distancia a su estrella. Entonces son 3 datos que nos piden nosotros para poder trabajar. Con base en esos 3 datos debemos dar cumplimiento a estos elementos que se encuentran aquí. Es decir, si quisiéramos, por ejemplo, saber si podemos aumentar 100 puntos porque el planeta que orbita estrellas de tipo estelar G, pues notamos que según nuestra tabla, los que están en el tipo estelar G corresponden puntualmente al código de la estrella TC. ¿Eso qué nos indica? Que podemos nosotros ajustar nuestros datos. ¿Cómo? Podemos entonces, vamos a hacer una modificación y vamos a decir entonces que sería si el código estrella es igual a TC, ¿sí? A TC. Recuerde que son 2 caracteres, por tanto sería una cadena de caracteres. Entonces lo que podemos hacer es decir puntaje es igual a puntaje, ¿sí? Y como está en G, entonces nos dice que aumenta 100 puntos. Y podemos colocar entonces fin sí. Esta manera le permite a usted resolver el problema, diciendo o preguntando al usuario, ingrese el código de la estrella, que es lo que nos está indicando que son datos que hemos de pedir, y lo comparamos con una cadena de caracteres, que en este caso es TC. Sin embargo, otra persona puede dar una solución diferente y manifestar, mire, yo más bien voy a mostrar un menú en pantalla que diga el código de la estrella 1 para K442, 2 para TC, 3 para G667 y 4 para K23. De esta forma, entonces, podríamos generar otra solución en donde no comparemos con cadena de caracteres como usted la ve en este momento resaltada en fondo azul, sino que lo comparemos con un valor numérico entero. Entonces, si pensamos que el 1 es para K442, el 2 es para TC, entonces retiraríamos el TC y colocaríamos el número 2. Y aquí tendríamos otra solución, en vez de utilizar cadena de caracteres, estaremos comparando con valores enteros y por tanto en la variable llamada código estrella, el usuario solamente ingresaría un valor de tipo numérico entero. Tenemos presente entonces que de esta forma podemos resolver nuestro problema. ¿Cómo podemos entonces definir al final si podemos enviar un mensaje de que en efecto se puede orbitar el planeta? Pues el enunciado nos menciona que supera o es igual a 150, es decir, si el puntaje es mayor o igual a 150, entonces lo que debemos hacer es mostrar el mensaje, ¿sí? El mensaje es seguro colonizar. De esta manera, entonces, damos cumplimiento a lo que dice el cliente, ¿sí? Lo que el cliente nos solicita. Podemos colocar un de lo contrario, y el de lo contrario nos indicaría que estamos diciendo que no es seguro colonizar. Por tanto, colocaremos un mensaje que nos diga, mostrar el mensaje que nos diga, no es seguro colonizar.
Y por último colocaríamos el fin sí. Y de esta manera entonces ya podemos construir nuestras estructuras que nos permitirían resolver el problema. ¿Cómo nos quedarían entonces esas estructuras de selección como parte de nuestro análisis? Pues vamos a continuar, vamos a pasar ahora a lo que es el análisis. Es importante tener presente que mostraríamos en pantalla un mensaje que nos muestre cuáles son los códigos de la estrella, ¿sí? Ya reconocemos por la tabla de datos que tenemos unos valores que nos indican cuál es la distancia con respecto en años luz a la Tierra, y también reconocemos que tenemos que mostrar o consultar si hay oxígeno. Recuerde que nos piden consultar el código de la estrella, si el planeta tiene oxígeno y la distancia de esa planeta, de esa estrella, para reconocer si está entre 0.4 y 1 para con esa información. Desde ese punto de vista, entonces, nuestro código va quedando de la siguiente manera. Puedo observar en pantalla que primero, o parte de nuestro código, debemos garantizar que cumplimos con que se escoge un valor correspondiente para el código de la estrella. ¿Basado en qué? En que vamos a mostrar en pantalla una especie de menú que nos diga, mire, tenemos del 1 al 4 para que usted seleccione el 1 o el 2 o el 3 o el 4. Esta es una forma de solución. Alguien puede utilizar cadena de caracteres. Aquí lo que estamos es ilustrándole al usuario. Mire, usuario, usted puede escribir el 1 para representar 444, K4442. Puede presionar el 3 para representar G667. Puede presionar el 2 para representar TC. De esta manera nos ahorramos tiempo en que el usuario puede, por ejemplo, colocar minúsculas y mayúsculas, y cuando se escriba el código podemos tener todas las posibles combinaciones. Es decir, un usuario puede, en vez, si le preguntamos cuál es el código, el usuario puede colocar TC, el usuario puede escribir TC, el usuario puede escribir TC en minúscula o hasta puede escribir TC en mayúscula. Y desde ese punto de vista lo que vamos a garantizar es que el código conserve o pueda tener presente todas estas posibles combinaciones. Esto hace que el código se vuelva un poquito más extenso. Sin embargo, si lo colocamos como una forma de menú indicándoles que cada una de esas palabras está asociada con un número, luego le preguntamos cuál es su opción, entonces el usuario estaría presionando el 1 o el 2 o el 3 o el 4, lo que nos evita estar comparando con cualquier posibilidad de combinaciones que el usuario haya escrito con respecto a una de los códigos de estrella, como es en este ejemplo. Para ello, entonces, considerando esta forma, presentándolo con valores numéricos como una especie de menú, entonces lo que debemos garantizar nosotros es una condición que nos diga que si en efecto se está cumpliendo, está entre el rango posible de valores a escoger. Es decir, mayor a 0 significa 1, menor a 5 significa 4. Es decir, el código de la estrella, que es la variable que guarda el código de la estrella, esté entre 1 y 4. Lo que debemos tener presente, según el enunciado, también es si hay oxígeno. Entonces, lo propio haríamos nosotros en el programa. Preguntar, mostrar en pantalla, ¿hay oxígeno? 1 para sí, 2 para no. Y de esta manera lo que hacemos nosotros es garantizar que, en efecto, el usuario presiona 1 para sí o 2 para no. Y así, de esta manera, lo consideramos nosotros en esta condición, como usted lo puede apreciar aquí en pantalla. Es decir, es mayor que 0 y menor que 3. Mayor que 0 es 1, menor que 3 es 2 y si se cumple, podemos seguir avanzando. ¿Avanzando en qué? Necesitamos conocer la distancia, la estrella. Es decir, aquel valor que está entre 0.4 y 1. Esos son los únicos valores que nos dan un puntaje adicional de 20 puntos. Cumpliéndose esto, entonces ya podemos darle cumplimiento a lo que dice el cliente. El cliente que nos dice, mire, nos dice que si el código de la estrella es KOM, ¿sí? KOM, ¿sí? Que corresponde a el tipo estelar KOM, que corresponde a la estrella, código de estrella 1 o código de estrella 3 o código de estrella 4. Entonces podemos colocar una condición que nos diga si el código de estrella es igual a 1 o es igual a 3 o es igual a 4. Entonces el puntaje que se le va a dar va a recibir 50 puntos adicionales. ¿Qué nos dice también el enunciado? Si el tipo estelar es G, si recordamos nosotros, G está asociado para todos los códigos de estrella TC. Entonces, si el código estrella, en este caso TC es 2,
Si el código de estrella es 2, entonces podemos decir que el puntaje se le suma 7. ¿Qué más nos dice? Que con respecto a la distancia hacia la Tierra en años luz, pues vamos a hacer una operación de sustracción. Es decir, si la distancia es superior a 10, se va a restar un punto por cada año luz superior. Por ejemplo, 1206 es superior a 10. ¿Qué va a hacer? Se va a restar un punto por cada año luz que supere a 10. En este caso, 1200 menos 10 nos da la diferencia que nos va a decir cuántos puntos se restan. Por eso usted puede apreciar que dice 1206 menos 10. Este resultado se va a restar al puntaje que obtenga hasta el momento ese sistema, teniendo presente que puede dar negativo. Asimismo, el código estrella 2, si miramos la distancia a su punto 9, corresponde específicamente a los tipos estelar G, que corresponden a los códigos de estrella TC. En ese orden de ideas, lo que hacemos nosotros es una sustracción igual de 11.9 menos 10, y el resultado es lo que le vamos a restar nosotros en puntaje a nuestra variable. Por otro lado, ustedes pueden observar las mismas condiciones para cuando es código el estelar M, ¿sí? Que él corresponde para el código estrella G667 y el K23, y así mismo ustedes pueden observar las operaciones de puntaje que se restaría si está aún superior a 10 en años luz. ¿Qué más nos podemos recordar nosotros? Que el enunciado nos indica que debemos trabajar con datos en donde podemos aumentar 100 puntos si hay oxígeno. Entonces, pues usted observa aquí, si hay oxígeno igual a 1, entonces aumentamos 100 puntos, y asimismo, si la distancia a la estrella es mayor o igual a 0,4, ¿sí? Y si la distancia a la estrella es menor o igual a 1. Eso nos garantiza 20 puntos adicionales, como usted en pantalla. Después de haber hecho todas estas operaciones, lo que hacemos es mostrar un mensaje, nos diga cuál es el puntaje obtenido, y luego lo que hacemos es la comparación. Mayor o igual que 150, entonces podemos decir que se puede enviar una misión de colonización. En caso contrario, lo que se puede hacer es enviar, es decir, no se va a colonizar el planeta como tal para que se tenga presente. De esta manera, entonces, lo que podemos garantizar nosotros es dar cumplimiento con las condiciones que establece el enunciado, diciendo se puede colonizar o no se puede colonizar. De esta manera, entonces, damos cumplimiento a ese requerimiento que establece el cliente. Por último, usted puede observar los de los contrarios que hacen referencia a no digitó una distancia superior a 0, deben coger entre 1 y 2 para poder decir si tiene oxígeno o no hay oxígeno, y debe escoger entre 1 y 4 para decir cuál es el código de la estrella. Teniendo presente esta información, nos damos cuenta que requerimos de ciertos datos para resolver nuestro problema. Por eso usted en pantalla puede observar datos que nos sirven para resolver el problema. Entre ellos se encuentra el código de la estrella, hay oxígeno en el planeta, la distancia del planeta a su estrella, el puntaje, entre otros. Debemos recordar que hay unas constantes, ¿sí? Aquí estoy resaltando lo que hace referencia a las variables. El código del planeta, el código de la estrella, corrijo, básicamente son números enteros. Recordemos que vamos a mostrar en pantalla, le vamos a mostrar en pantalla un mensaje que diga, mire, aquí están los códigos, escoja su código presionando un número representativo a que corresponde. Por eso, números enteros positivos entre 1 y 4, es variable, se le consulta al usuario, es de tipo entero, sí, en el caso del lenguaje ese sería int, y lo que podemos decir es que vamos a llamar código estrella. Por otro lado, hay oxígeno en el planeta, son números enteros entre 1 y 2, es decir, recordemos que vamos a mostrar un mensaje que diga hay oxígeno 1, sí, 2, no. Entonces, por eso son números enteros positivos entre 1 y 2, y vamos a llamarlo, en el caso del lenguaje es de tipo entero, y vamos a llamarlo hay oxígeno. Asimismo, para la distancia del planeta a su estrella son números decimales. En este caso es de tipo real, ¿sí? En el caso del lenguaje es float, ¿sí? Y vamos a llamarlo distancia estrella. Y vamos a observar lo que colocamos aquí, ¿sí? Distancia estrella. Y por último, el puntaje, pues el puntaje es de tipo real, porque recuerde que estamos sumando números, y entre ellos, en ese caso,
estamos sumando todos son números enteros, entonces sería un tipo entero. ¿Sí? En el caso del lenguaje C sería int y vamos a llamar la variable puntaje. De esta manera hemos construido las variables que más requerimos para resolver nuestro problema. Pueden observar en pantalla que nuestro pseudocódigo está conformado por nuevamente el nombre de nuestro pseudocódigo. Aquí se ha llamado sistema de puntajes para nuestra colonización. Podemos darle otro nombre, podemos decirle, por ejemplo, colonización galaxia. ¿Sí? Va a ser de los variables que vamos a necesitar son el código estrella, hay oxígeno, distancia estrella, puntaje, ¿sí? Todas de tipo entero. Inicio, entonces ustedes pueden observar el algoritmo, tenemos inicio, tenemos capturar el código de la estrella si hay oxígeno y la distancia a la estrella. Por ello, usted puede observar que en el segundo punto, capturar estos tres datos, código de la estrella, si hay oxígeno y distancia a la estrella, pues la recomendación es no solo colocar las instrucciones de leer, sino previamente colocar instrucciones de escribir. Por eso usted puede observar en pantalla que tenemos instrucciones de escribir que nos permitirán mostrar los códigos de nuestros sistemas estelares como tal, ¿sí? Y en ese orden de ideas usted puede observar que podemos mostrarle al usuario esa cantidad de códigos, esa información que, pues usted puede observar que colocamos las instrucciones de escribir que nos va a permitir mostrar en pantalla la información de nuestros códigos de estrellas. Se le va a pedir por medio de la instrucción de escribir, se le muestra en pantalla, escoja la opción del código de la estrella, luego con leer el código de la estrella, estamos diciéndole que digite uno de esos números correspondientes. Lo propio hacemos para preguntar si hay oxígeno o no hay oxígeno en el planeta. Mire que le estamos diciendo 1 para sí, 2 para no, de esta manera lo que estamos diciendo al usuario, mire, no me escriba la palabra sí, tampoco me escriba la palabra no, solamente escriba el número 1 o el número 2 según la opción que usted escoja. Así capturamos el oxígeno y lo mismo hacemos para la distancia del planeta, capturamos esa distancia del planeta a su estrella, recordando que distancia estrella debemos colocarla como de tipo real. Entonces notarán ustedes acá, voy a hacer la modificación para que tengan presente sobre esa información, ¿sí? Debe ser de tipo real para poder almacenar el 0.4 o el 0.1, que son los datos que nos sirve para trabajar como tal. Y distancia estrella. Teniendo presente esa información, entonces lo que podemos observar es que ya capturamos las tres variables. Note que acá damos cumplimiento con el punto número 2 de nuestro algoritmo. Recuerde, el código que usted está observando en el recuadro nos da cumplimiento al punto número 2 de nuestro algoritmo. ¿Sí? ¿Qué sigue nuestro algoritmo? El punto número 3, lo que hicimos al comienzo, analizar cómo podemos nosotros observar el incremento de los puntajes o la reducción de los mismos basados en los criterios que establece el cliente. En ese orden de ideas, usted puede notar que la información que se encuentra aquí con las estructuras de selección va a quedar casi idéntica en el código, en el lenguaje, en el PCI, como usted puede apreciar aquí en pantalla. Los cambios puntualmente que se observan van a ser directamente con la frase mostrar mensaje y en ese orden de ideas lo que hacemos es cambiarla por la palabra escribir para poder así dar cumplimiento a mostrar la información de esa solución del código en el uso de este aplicativo llamado PCI. Note que tenemos nosotros que nos menciona código de estrella igual a 1 o código de estrella igual a 3 o código de estrella igual a 4, como lo hicimos al comienzo, ahorita en el análisis. Eso que nos indica que si el código de estrella está el 1, 3 o 4, que es lo que recordamos en nuestra tabla, 1, 3 y 4, es decir, K442, G667, K23, pues básicamente nos está indicando que corresponden a tipos estelares K o M. Y con base en K o M, recordemos que pueden sumarse 50 puntos. Si es tipo estelar G, corresponde entonces al código estrella TC, entonces corresponde aumentar 100 puntos. Por eso usted podrá observar en el código que si tenemos tipo aumento de 100 puntos, sería para un código estrella 2, que es el TC, que tiene un tipo estelar G como tal.
Aquí mismo usted puede observar también cómo son las sustracciones, es decir, un punto por cada año luz que supere a 10. Por eso usted puede observar que hace la resta de 10 como tal, para tener presente la operación en ese orden de días. Y también podrá notar que si tenemos oxígeno aumentamos en puntos y si la distancia está entre 0.4 y 1, pues lo que hacemos es dar un puntaje o aumentar un puntaje de 20. Aquí vamos a hacer una corrección, es mayor o igual que 0.4. De esta manera podemos ya obtener cuál es el puntaje final. Ahora, si el enunciado nos dijera, es que usted debe pedir cuál es la distancia en años luz, es que usted también debe pedir cuál es el tipo estelar, pues entonces nosotros incorporaríamos esos dos variables más a nuestro código y de esa manera ya no tendríamos en cuenta el código estrella, sino tipo estelar, por ejemplo. Ya no tendríamos en cuenta 1206, sino que tendríamos en cuenta la variable distancia años luz de la Tierra y la colocaríamos en vez de estos números por esa variable para que se haga directamente la sustitución. Pero como ya puntualmente nos las está mencionando como valores fijos que no cambian, entonces por eso podemos colocar estos números que corresponden a la distancia en años luz para darle respuesta a nuestra situación o problema del cliente. Una vez obtenido el puntaje final, ¿sí? Lo que podemos hacer nosotros, usted puede darse cuenta que en todos estos sí aparece puntaje. Notará que aparece puntaje, es decir, que si se cumple alguno o al menos uno o varios sí, pues se va a afectar el resultado de la variable puntaje. ¿En cuánto? Pues dependiendo de las operaciones que aparecen, si son sumas o si son restas. Después de haber hecho todas esas condiciones, lo que podemos hacer es mostrar el puntaje y luego hacer la comparación si es mayor o igual que 150 para poder mostrar el mensaje que nos diga es seguro enviar una misión de colonización. Si es menor que 150, es decir, el caso contrario, el mensaje es no es seguro enviar la colonización. Entonces usted puede observar que el código en el pseudocódigo, usted lo puede observar que es básicamente el mismo que está en el algoritmo. Lo único que hacemos ahora es modificar la palabra mostrar por la escribir y lo que usted va a apreciar ahora es cómo quedaría ese código en pantalla. Puede observar el código ya en el PCI. Usted puede apreciar la declaración de variables. Notará que se ha declarado una como tipo real, otras se han declarado como tipo entero. De igual manera, usted puede apreciar que iniciamos el valor de puntaje en 0, así como lo anexamos en el caso, por ejemplo, del banco, arrancamos con un valor de 0, ¿sí? Y luego usted puede observar que se colocan las instrucciones que nos permiten mostrar en pantalla cuáles son los códigos de la estrella, se le pide al usuario que ingrese el código, se le consulta si el planeta tiene oxígeno o no para que presione 1 o 2, se guarda eso en hay oxígeno, luego se consulta por la distancia del planeta a su estrella, se guarda en distancia estrella y procedemos entonces a colocar todas las instrucciones de selección que nos permiten validar la información. Recuerde, es importante validar la información, es decir, a mí no me sirve que me escriba cualquier tipo de código estrella, ni me sirve que me escriba cualquier posibilidad de respuesta cuando se le consulta si hay oxígeno o no. Lo mismo cualquier distancia del planeta a su estrella, cualquier distancia no me sirve. Para este último solo me sirve entre 0.4 y 1.0. ¿Sí? En el caso de oxígeno no me sirve que me escriba una letra, la K, la J, no sirve que me coloque ninguna cosa diferente a un sí o a un no, ¿sí? O en este caso no me sirve nada diferente entre 1 y 2. En el caso del código de estrellas, como lo analizamos al comienzo, al mostrarlo de esta manera tipo menú, entonces el usuario escogerá un valor de ello. Es decir, si lo ejecutamos el programa, podremos observar nosotros que nos aparece en pantalla colonización galaxias, códigos de estrellas, y nos muestra los 4 códigos de estrellas, ¿sí? Y nos dice, escoja su opción del código de la estrella. Entonces el usuario lo que haría es presionar, bien sea el 1, el 2, o el 3, o el 4. Cualquier valor numérico diferente a estos que están aquí, lo estamos nosotros validando acá. Usted puede observar en esta línea de código que solamente estamos recibiendo los que están entre 1 y 4, ¿sí? En esta línea de código. Puede observar también que en la línea de código siguiente hay oxígeno
estamos recibiendo exclusivamente los que están entre 1 y 2. Mire, mayor que 0 y menor que 3, es decir, mayor que 0 es 1, menor que 3 es 2. ¿Sí? Y en el caso de la distancia, nosotros estamos también velando porque se cumpla el dato que sí necesitamos, es decirle solo la distancia de la estrella es mayor que 0. Las negativas no me sirven. Ya con base en eso, lo que hacemos es ver cómo colocamos todas las instrucciones que utilizamos al comienzo en el análisis del problema, y usted puede observar aquí en el código que tenemos eh, si el código de la estrella es 1 o es 3, ¿sí? O es 4, aumentamos 50 puntos. Si el código de la estrella es 2, que es el tipo estelar G, aumentamos 100 puntos. Si el código de la estrella es 1, que es la distancia que tiene en años luz con respecto a la Tierra 1206, lo que hacemos es restarle 10, porque así nos lo dice la condición, para poder restar un punto por cada año luz que sobrepase a 10. Lo propio hacemos cuando estamos en el tipo estelar G y en el tipo estelar M para el código estrella 3 y para el código estrella 4. Esto que implica que estos puntajes se afectan, en vez de sumarse, van a disminuir su valor si se cumple alguna de estas condiciones. Por otro lado, también, ¿qué hacemos? Tenemos en cuenta que si hay oxígeno, aumentamos en 100, y si estamos entre 0.4 y el 1, entonces aumentamos 20 puntos más. Una vez obtenido estos resultados, lo que hacemos es mostrar el resultado de cuánto es el puntaje y luego valoramos si es mayor o igual que 50. Parece que en efecto se puede colonizar, enviar una misión, pero si es menor que 150, es decir, el caso contrario, lo que hacemos es mostrar un mensaje que dice no es seguro enviar. Este signo que usted ve aquí corresponde puntualmente a si distancia estrella mayor que 0, es decir, me ingresaron un número negativo, por eso el mensaje es debe digitar una distancia superior a 0. El otro signo corresponde al oxígeno, entonces aquí se le está diciendo debe escoger 1 para sí hay oxígeno o 2 en caso contrario. Y el último signo es para decirle debe escoger un código estrella que se encuentre el 1 y el 4. Si nosotros ejecutamos nuestro programa, por ejemplo, si colocamos el 5 no está dentro de nuestras opciones, el sistema nos debe decir, debe escoger el código estrella entre 1 y 4. Entonces, si yo presiono, el sistema me consulta ahora el planeta, como está en nuestro código, como usted puede observar aquí. Está preguntando por el tipo de si hay oxígeno en el planeta. Si yo escojo, por ejemplo, el 1 y luego le coloco una distancia de 1, entonces al dar enter, el sistema me dice, mire, no me sirvió el código que usted ingresó de estrella. Entonces usted puede observar que me dice, debe escoger un código de estrella entre 1 y 4 inclusive. Recuerde que esta es una posible solución, ¿sí? Otra posible solución es que nosotros colocamos en los condicionales después de que se captura la información. Por ejemplo, si yo cogiera esta línea que se encuentra aquí, la quito de este lugar y la pongo justo después de que se capture el, el código de la estrella, entonces si vuelvo a ejecutar el programa, entonces observe lo que va a aparecer. Escoge el número 5, el doy enter, inmediatamente me dice debe escoger un código de estrella entre 1 y 4. Entonces aquí tendríamos ya otra posible solución. ¿Cuál es la más apropiada? Pues depende del gusto del usuario, pero buscaríamos que si no ingresamos un código de estrella correcto, pues ¿para qué preguntaríamos lo demás? Lo propio si no ingresamos un valor correcto de oxígeno, es decir, podemos coger esta línea de código que se encuentra aquí y la podemos colocar justo después de que se captura la variable de oxígeno. ¿Eso qué significa? Que si ingresamos bien el código de nuestra estrella con base en los números que le hemos dado, por ejemplo, ingresamos el 1, él nos va a pasar a preguntar e ingrese si hay oxígeno o no. Si yo, por ejemplo, presionara el 5, el sistema no debería pedirme más datos, simplemente mostrarme que no es correcto. Por ejemplo, si enter me dice, debe escoger 1 para si hay oxígeno o 2 en caso contrario. De esta manera, entonces, tenemos otra solución a nuestro problema como tal. Si cumplimos con la información, es decir, si colocamos 1 para el código estrella K442 y colocamos 1 para si hay oxígeno y le decimos ingrese a la distancia, por ejemplo, es 1, entonces nos muestra en pantalla el puntaje obtenido de 1206. Entonces, ¿eso qué significa? No es seguro enviar una misión de colonización.
invitaciones a observar el código para que ustedes puedan construirlo de otras formas y asimismo trabajarlo, por ejemplo, en DevC.